¿Y si el sudor fuera la clave de nuestra evolución? ¿Y si los bebés neandertales participaran en emboscadas de caza? ¿Y si, sin vino ni cerveza, nunca hubiéramos construido ciudades? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y hoy te traigo 10 noticias alucinantes que están revolucionando lo que sabíamos sobre el pasado humano. Desde tumbas reales mayas hasta termas romanas gigantes en Alicante, pasando por navajas prehistóricas hechas con huesos de león. Sí, hablaremos de descubrimientos sorprendentes como la tumba del primer rey de Caracol, pandemias que arrasaron Eurasia miles de años antes de la peste negra, y también sabrás qué tienen que ver la cerveza y las civilizaciones, y quiénes fueron los padres de Ötzi, el famoso hombre de hielo. Y recuerda, puedes encontrar todas estas noticias y muchas más en nuestra web fundacionpalar.com. Espero que disfrutes este viaje alucinante por la historia, con ciencia, excavaciones y muchísima emoción. ¡Vamos allá! Muy bien, vamos con las noticias. Hallan la tumba del primer rey de Caracol. Una tumba real ha sido descubierta tras más de 40 años de excavaciones. Arqueólogos de la Universidad de Houston, liderados por Arlen y Diane Chase, han encontrado la sepultura de Te-Cap-Chac, el primer gobernante de la ciudad maya de Caracol en la actual Belice. Este rey ascendió al trono en el año 331 después de Cristo y fundó una dinastía que dominaría la región por siglos. Su tumba estaba situada junto a un santuario real y contenía objetos de élite, joyas de jadeíta, máscaras en mosaico, huesos tallados, conchas marinas y vasijas con escenas mitológicas. Algunas cerámicas muestran prisioneros atados, otras tienen la imagen de Ecchua, el dios maya de los comerciantes. Incluso se han encontrado jarras con asas moldeadas como cabezas de Coatimundi, un animal usado en los nombres reales mayas. Pero lo más sorprendente es esto. El hallazgo demuestra contactos diplomáticos con Teotihuacán, mucho antes de lo que se creía. Entre los objetos había obsidiana verde, cuchillos y puntas de atral típicas del altiplano mexicano. Las puntas de atral eran las partes afiladas de los dardos que se lanzaban con un propulsor, una tecnología muy usada por las culturas del altiplano central de México. Y su presencia en una tumba maya indica contactos culturales y diplomáticos a gran distancia, mucho antes de lo que se creía. Este descubrimiento no solo revela al primer rey de Caracol, sino una red de poder y comercio que conectaba civilizaciones separadas por más de 1000 kilómetros. Una historia digna de película. Descubren termas romanas gigantes en Alicante. Prepárate para darte un baño al estilo romano. Tras 8 años de excavaciones, arqueólogos de la Universidad de Alicante han sacado a la luz uno de los complejos termales más monumentales de toda la Hispania romana. Y todo esto ha sido en el yacimiento de la Alcudia, en Elche. Este lugar fue una colonia romana fundada por Julio César y Augusto, y ahora sabemos que sus ciudadanos disfrutaban de un spa que haría temblar a cualquier balneario moderno. Las termas orientales tienen más de 1300 metros cuadrados, con salas frías, templadas, calientes, saunas y vestuarios. Y también una piscina gigante que aún se conserva. Pero eso no es todo. Los suelos están decorados con mosaicos impresionantes, imitando mármol y con motivos de hojas, flores y roleos. Todo esto se construyó en pleno auge económico, entre los siglos I y III después de Cristo. Y aunque el complejo fue decayendo con el tiempo, aún quedan restos que cuentan historias de lujo, poder y relajación imperial. Y por si fuera poco, bajo las termas han encontrado un barrio íbero del siglo III a.C., demostrando que la ciudad tenía siglos de historia antes de los romanos. Una capa sobre otra de historia viva. Sí, en Hispania, el wellness ya era tendencia hace 2000 años. El sudor fue clave para nuestra evolución. ¿Quién diría que el sudor, sí, ese compañero de gimnasio tan odiado, es en realidad una de las claves de éxito evolutivo humano? Y es que un nuevo estudio liderado por la genetista Jana Kamberov ha revelado que nuestra capacidad de sudar abundantemente fue lo que nos diferenció del resto de los primates y nos permitió conquistar la sabana africana. Desarrollamos una densidad extrema de glándulas endocrinas capaces de expulsar
todo el sudor directamente a la piel para mantenernos frescos. Los chimpancés, por ejemplo, en comparación, tienen 10 veces menos, 10 veces. Y combinado con el bipedismo, este superpoder nos dio una ventaja brutal. Podíamos correr durante horas sin sobrecalentarnos y así nació la llamada caza por persistencia, una técnica aún practicada por pueblos como los Hadza de Tanzania. No corrían más rápido, corrían más tiempo y cuando los animales caían rendidos por el calor, los atrapaban. Pero ojo, el estudio también advierte que, con el cambio climático, este mecanismo podría volverse en nuestra contra, ya que a partir de cierta humedad y calor, sudar ya no enfría el cuerpo y ahí empiezan los riesgos. Así que ya sabes, la próxima vez que sudes, recuerda, le debes tu especie. Interesante, ¿verdad? Neandertales usaban navajas suizas prehistóricas. ¿Te imaginas una navaja suiza usada por neandertales hechas con huesos de león? Pues eso, exactamente lo que acaban de descubrir arqueólogos en Europa Central. En un yacimiento de hace 130.000 años, los investigadores han hallado la herramienta multifuncional de hueso de león cavernario más antigua conocida. Y sí, era usada por neandertales. La pieza, una tibia modificada intencionalmente, sirvió primero como cincel para trabajar materiales duros, pero después, cuando se fracturó, los neandertales no la desecharon, no. La reutilizaron, lo hicieron para afilar herramientas de sílex, un uso doble que recuerda muchísimo a nuestras modernas navajas multifunción. El estudio, publicado en Scientific Reports, demuestra que los neandertales no eran brutos ni simples sobrevivientes, no, eran expertos en reciclar, planificar y sacar el máximo provecho de cada recurso. Además, este hallazgo sugiere una relación compleja entre humanos y grandes depredadores, porque no solo los enfrentaban, también los aprovechaban. La herramienta revela una capacidad cognitiva avanzada, una comprensión del entorno y una creatividad digna de admiración. Así que olvídate de la imagen del neandertal torpe. Eran auténticos ingenieros de la supervivencia. Y una vez más, la arqueología nos obliga a reescribir el pasado y a darle el respeto que merece a nuestros parientes más cercanos. Bebés neandertales participaban en cacerías. ¿Te imaginas a un bebé neandertal participando en una emboscada de caza? Pues justo eso, es lo que parece haber ocurrido en la costa del Algarve portugués. Allí, arqueólogos han descubierto huellas fosilizadas de hace 78.000 años y algunas de ellas son de pies diminutos. En las playas de Praia do Tegueiro y Monte Clérigo, investigadores de la Universidad de Lisboa hallaron marcas en la arena petrificada que revelan un grupo mixto, un adulto, un niño de 7 a 9 años y un bebé de menos de 2. Y todo apunta a que se trataba de una cacería en grupo, en la que incluso los más pequeños estaban presentes. Estas huellas muestran cómo los neandertales usaban las dunas como terreno de emboscada, aprovechando el paisaje para atrapar animales como el ciervo rojo, que al ser acorralado, incluso podía lanzarse al mar y ahogarse. Pero más allá de la técnica de caza, lo fascinante es el contexto social, ya que los niños no estaban apartados, no, sino que formaban parte activa de la vida del grupo. Aprendían desde bebés a cazar, rastrear y moverse en la naturaleza. Una historia que humaniza aún más a nuestros antiguos parientes y nos conecta paso a paso con su mundo. Alucinante. ADN antiguo revela pandemias prehistóricas. ¿Qué tienen en común un cazador de Siberia, un vikingo y un pastor de las estepas? Pues que todos ellos sufrieron enfermedades, unas enfermedades que hoy siguen entre nosotros. Un nuevo estudio publicado en Nature ha analizado el ADN de 1.313 esqueletos de Eurasia y ha reconstruido 37.000 años de historia infecciosa. Un mapa de pandemias grabado en los huesos. El equipo, liderado por científicos de la Universidad de Copenhague, identificó más de 5.000 rastros genéticos de bacterias, virus y parásitos, y algunos tan conocidos como la peste, la lepra o la hepatitis B, pero también otros jamás vistos antes en restos antiguos. Y uno de los hallazgos más impactantes, la peste ya existía hace 5.700 años, mucho antes de la famosa peste negra. Y también se hallaron coinfecciones, un vikingo con viruela y lepra al mismo tiempo. Auténticos cócteles letales. Las enfermedades zoonóticas, las que saltan de animales a humanos, explotaron con la agricultura y el pastoreo. Se volvieron parte de nuestra evolución,
cambiaron nuestra genética, nuestra cultura y nuestra historia. Este estudio demuestra que las pandemias no son un fenómeno moderno. Han estado con nosotros desde siempre, escribiendo en silencio la historia de la humanidad. Y sí, tus genes también llevan esa memoria. El vino y la cerveza ayudaron a crear civilizaciones. Y si te dijera que sin vino ni cerveza probablemente no existirían las civilizaciones, pues así lo propone un estudio del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, que ha analizado 186 sociedades tradicionales para responder a una pregunta atrevida. ¿Influyó el alcohol en la formación de las primeras culturas complejas? Pues la respuesta es sorprendente. Sí, pero no como pensabas. En lugares como la antigua Sumeria, la cerveza no solo se bebía, se ofrecía a los dioses, se usaba para pagar salarios y era el centro de festines políticos. Incluso en la épica de Gilgamesh, beber cerveza era un paso para hacerse humano. El estudio cruzó datos arqueológicos, etnográficos y ecológicos y descubrió una correlación entre bebidas fermentadas y sociedades jerárquicas. Aunque la agricultura intensiva sigue siendo el principal motor del cambio social, el alcohol parece haber jugado un papel clave para fomentar la cooperación y el control social. La conclusión, pues que la embriaguez, en sus orígenes, no era un vicio, sino una herramienta cultural. Tal vez brindar juntos fue el primer paso hacia la civilización. Curiosísimo, ¿eh? Los neandertales tenían recetas familiares. ¿Cocinar carne con receta secreta? Los neandertales ya lo hacían hace 50.000 años. Un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha analizado huesos encontrados en las cuevas de Kebara y Amud, en el norte de Israel, y ha revelado algo sorprendente. Cada grupo tenía su propio estilo de carnicería, como si siguieran tradiciones culinarias locales. En ambas cuevas se encontraron restos de gamos y garcelas, pero con diferencias clave. En Amud los huesos están más quemados y fragmentados, como si cocinaran directamente sobre el fuego o dejaran descomponer la carne antes de cortarla. Un proceso similar a curarla o colgarla, como hacen los carniceros modernos. Pero en Kebara, en cambio, los huesos están más enteros y con marcas de corte limpias, lo que sugiere una técnica más ordenada. La clave, pues las marcas de corte muestran patrones distintos en cada grupo, a pesar de usar las mismas herramientas y cazar las mismas presas. Y esto sugiere que las diferencias no eran prácticas, eran culturales, transmitidas de generación en generación. Según la arqueóloga Anaël Jalón, este podría ser el primer indicio de que los neandertales tenían recetas familiares. Y sí, puede que la cocina ya fuera parte de su identidad cultural. Descubren una tumba etrusca intacta. Pocas veces la arqueología tiene un golpe de suerte así. En el yacimiento de San Giuliano, a solo 70 kilómetros de Roma, un equipo internacional ha descubierto una tumba etrusca completamente sellada desde hace 2600 años. Lo mejor, pues eso, que estaba intacta, ni saqueos ni terremotos, un auténtico portal al pasado. El hallazgo, liderado por el arqueólogo David Zori y el proyecto SGARP, revela una cámara funeraria con los restos de 4 individuos, probablemente 2 parejas, dispuestos sobre lechos de piedra. Pero lo que nos deja sin palabras son los más de 100 objetos funerarios, armas de hierro, ornamentos de bronce, vasijas y pasadores de plata para el cabello perfectamente conservados. Es el primer hallazgo de este tipo en la región excavado con métodos modernos. Y los análisis genéticos y antropológicos apenas comienzan. Las tumbas, talladas en roca con forma de pequeñas casas, revelan un nivel de sofisticación funeraria increíble, sobre todo para una civilización prerromana. Este descubrimiento no solo reescribe la historia etrusca, sino que nos ofrece una imagen nítida de cómo vivían, cómo morían y qué valoraban. Una cápsula del tiempo que ha permanecido sellada durante milenios. Descubren quiénes eran los padres de Otzi. Otzi, el hombre de hielo, fue encontrado congelado en los Alpes en 1991 y desde entonces se ha convertido en una verdadera estrella del Calcolítico. Sabíamos que comió, cómo murió e incluso que tenía tatuajes, sí, tatuajes, pero ahora un nuevo estudio ha resuelto un misterio más profundo. ¿Quiénes eran sus padres? Publicado en Nature Communications, el estudio ha analizado el ADN de 49 individuos. Unos individuos que vivieron en los Alpes italianos entre el Mesolítico y la Edad del Bronce.
¿El resultado? Pues genéticamente. Era el reflejo perfecto de su época. 90% de ascendencia de agricultores neolíticos de Anatolia y un 10% de cazadores-recolectores europeos. Pero lo más increíble es esto. Sus padres pertenecían a linajes genéticos ultra raros. Su madre tenía un haplogrupo mitocondrial, el Q1F, que no se ha encontrado en ningún otro humano antiguo o moderno. Y su padre pertenecía a una rama poco común del cromosoma Y, el GZ6-208, presente en menos del 1% de la población europea actual. Además, Ozzy no podía digerir la leche y su dieta era predominantemente vegetal y cereal. Así que ya lo sabes, Ozzy no era un bicho raro, pero su ADN escondía una rareza familiar única en la prehistoria. Y hasta aquí, este viaje alucinante por 10 descubrimientos que están transformando nuestra visión del pasado humano. Y no estamos exagerando. Hoy vimos cómo la tumba de un rey maya reveló conexiones diplomáticas con Teotihuacán y cómo unas termas romanas en Elche nos habla del lujo imperial en la historia antigua. Descubrimos que sudar fue clave para conquistar la sabana africana y que los neandertales usaban herramientas multifunción con huesos de león. Seguimos las huellas de bebés cazadores, exploramos pandemias que azotaron Eurasia mucho antes de la Edad Media y aprendimos que el alcohol ayudó a crear las primeras civilizaciones complejas. También vimos que los neandertales seguían recetas familiares, como una tumba etrusca intacta nos abre una ventana única al mundo prerromano, y que el ADN de Ozzy ha revelado linajes genéticos perdidos en el tiempo. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un like a este vídeo que nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte así ningún capítulo más de esta aventura arqueológica. Y visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás más artículos, noticias, vídeos y proyectos apasionantes sobre arqueología y paleontología de todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.